¿Es el FMLN todavía un partido de izquierda o gobierna como tal? A 8 años de gobierno de este partido, abordamos el tema con el investigador, académico y docente universitario Danilo Miranda. A su criterio, entre la abundante desinformación sobre lo que significa ser de izquierdas o derechas, es útil establecer la diferencia respecto a temas como la desigualdad. Si tendés a considerar que la desigualdad es algo natural y que por lo tanto la sociedad no tiene por qué ir contra lo natural o al menos no encararlo de una manera tan protagónica, sino dejar las libres fuerzas de la naturaleza, eh, vendrías a ser de derecha, una agrupación de derecha. Pero si consideras que la desigualdad es un problema social causado por la sociedad, por sus estructuras e instituciones, y por lo tanto abogás por un cambio hacia una mayor igualdad, entonces estarías considerado de izquierda. Entonces, el FMLN históricamente se identificó como una fuerza de izquierda, en tanto buscaba la transformación revolucionaria de la sociedad salvadoreña, que era una sociedad capitalista y en su modo de producción, su sistema económico, y además una sociedad político-oligárquica. Sin embargo, a juicio de Miranda, contrario a cambiar el sistema, el FMLN se acomodó al mismo. Ocurrió en El Salvador es que el FMLN, que representaba el proyecto alternativo, se acomodó muy bien a las instituciones burguesas, a la asamblea, ahora al ejecutivo, que tienen su dinámica en favor del capital y no del trabajo ni de los sectores subalternos. Es evidente que si jugás con esas reglas y con esas instituciones, te van a constreñir. Si alguien quiere transformar una sociedad, tiene que mandar al carajo a esas instituciones. En otros lados lo hicieron. Y poner instituciones nuevas o salvaguardar lo que va a servir para el nuevo proyecto, pero claramente está el sistema político diseñado para que no cambies las cosas. Ahora, a años después nos encontramos con que el FMLN no, aunque ha tenido un discurso más hacia la izquierda, de hecho en su estatuto se define como socialista, en la práctica gubernamental ha gobernado como cualquier gobierno de derecha. Una de las incoherencias más relevantes es su planteamiento económico y fiscal. Con el discurso de que la inversión privada va a traer empleo, crecimiento y prosperidad. Perdón que me ría, pero esas fórmulas han fracasado rotundamente. Entonces tenemos un ministro que declara que se vienen aumentos al IVA porque lo dijo el Fondo Monetario Internacional, porque es recomendación del Fondo Monetario Internacional. En otros países se liberaron del Fondo Monetario Internacional porque vieron el daño que había causado este organismo. Argentina fue una de las principales víctimas de las políticas del Fondo Monetario Internacional. A criterio del académico, el no contar con un buen entendimiento con las bases y no haber transformado las instituciones son factores que ahora privan al partido de gobierno del respaldo popular. Pero la institucionalidad no es un carapacho vacío ni nada, es todo un conjunto de reglas que organizan la agencia de lo que puedes hacer. Eso es un conjunto, una estructura, algo que está ahí con un propósito político. ¿Qué hicieron en otros lados? Bueno, lo primero es convocar procesos constituyentes. Claro, un proceso constituyente tiene que promoverse desde la fuerza, no desde la debilidad. Al capital se enfrenta con fuerza social, no desde la debilidad de ser un partido electorero. Para Danilo Miranda, las incoherencias en los planteamientos y acciones del FMLN podrían estar anunciando el final de su existencia como un proyecto de cambio social. Probablemente este proyecto histórico ha fracasado ya, el proyecto de transformación. No sé si soy demasiado pesimista, pero es que he visto en la historia que les ha pasado a otros partidos de izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tuvo unos inicios bastante contestatarios.
No sé si alguien puede decir en la actualidad que el PSOE es un partido de izquierda. Sí, en otros casos. El PRD en México tampoco parece encarnar los intereses de los trabajadores, de los indígenas. Entonces, probablemente estemos ante una crisis orgánica de la política tradicional, de la política partidaria, y nos encaminemos a una crisis social todavía más honda, más profunda y más violenta de la que tenemos actualmente. Mantener los incentivos fiscales, realizar escasas acciones en pro de la memoria histórica y el resarcimiento de las víctimas, fortalecer el rol de la Fuerza Armada en la seguridad pública, el recorte de presupuestos a educación y el aumento en los impuestos generalizados para la población son algunas de las contradicciones que los gobiernos del FMLN han protagonizado en sus 8 años de gobierno. Actualmente, según los sondeos de opinión, Salvador Sánchez Serén cuenta con una aprobación del 58%, mientras que en el mismo tiempo Mauricio Funes contó con un respaldo popular del 65%.